Bueno, hoy 28 de junio y como cada vez que es 28 de junio, conmemoramos este día tan especial que es justamente donde se celebra el Día del Orgullo Gay. Obviamente ha cambiado el nombre a través de los años, es el Día del Orgullo LGBTIQ+, no quería decirlo mal. Y la verdad es que está buenísimo poder plantearlo hoy en un estudio de televisión y hablarlos en las radios, que sea tan abierto, porque esto tal vez hace 20 años era impensado para muchos. Así que la verdad es que está buenísimo poder hacerlo y, por supuesto, con alguien que pueda hablar con mucho conocimiento sobre eso. Por eso hemos invitado a Franco Torchia. Y recién cuando decía hace 20 años era impensado, cerraste los ojitos. Primero, gracias por venir, por desasnarnos en un montón de cosas, contarnos tus experiencias, porque es importante siempre escuchar a alguien que conoce la interna mucho más que uno, porque la lucha es muy grande, lleva muchísimos años y que creo de verdad que es muy importante hoy estar en una televisión abierta, poder conversarlo, poder hablar cara a cara con alguien sin tener que ocultar nada. Sin dudas. Ayer estaba en una charla, mira, en un banco público, y lo digo porque tiene que ver con esto que decís, en el Banco Provincia, que tiene 201 años de vida. Y al final de la charla, en la que había unos cuantos activistas, yo pensé lo siguiente y lo comuniqué, lo dije abiertamente. En este banco, en 201 años de vida, debe haber habido un montón de personas que fueron gays, que fueron lesbianas, que quizás también no se percibían personas cis, es decir, que se sentían de alguna manera personas trans, que no podían de ningún modo desarrollar esa identidad, porque no tengo ninguna duda de que fue así a lo largo de tantos años, ¿no? Y en efecto aquí nos tiene, decía ayer, y aquí nos tiene, digo hoy, hablando de esto tan públicamente gracias a trabajos denodados de cientos de activistas LGBTIQ+ de la historia argentina. La gran mayoría de ellos y de ellas lamentablemente ya no está. Porque, entre otras cosas, tenemos que recordar, si me permiten, que vivimos en un país con las leyes que hay, con el Estado de Derecho, con la protección, con las políticas, algunas más efectivas que otras, pero políticas al fin. Pero a la vez este es un país en el que todavía una mujer trans, una persona trans, vive no más de 40 años. Ese es el promedio de vida de una travesti o de una persona trans, de una mujer trans, de un varón trans también. De protección, ¿no? De protección, cuidado. Sí, claro, porque en esos casos tenemos que pensar en una violencia, diría yo, estructural, que arranca en la casa, que sigue por el sistema de salud, que sigue por el sistema educativo, es decir, por un sinfín de factores de expulsión y de marginación, claro, que te conducen a la muerte. Y esto sigue siendo así en nuestro país hoy. Te iba a preguntar, ¿sentís que algo cambió o evolucionó en estos últimos años? ¿O por ahí es más lo que se habla y menos lo que se hace? No, yo creo que han habido cambios y son cambios sustanciales, son cambios para nada secundarios, son cambios muy, muy, muy transformadores. A la vez, todo esto que estoy enumerando, exacto, digo, a la vez, tantas urgencias, tantos reclamos. Hoy quizás, si sos una mujer lesbiana y tenés cierto aspecto, y si sos un varón gay y tenés cierto aspecto, no te quedes por eso afuera de un trabajo. Pero probablemente el mayor infierno lo vivas adentro de tu casa. Claro. Entonces este es el punto central. Es decir, quizás hoy hay algunas zonas en nuestra sociedad que en efecto han cambiado, claro, pero sigue habiendo mucha violencia, por ejemplo, dentro de los hogares en nuestro país en este sentido. Entonces, es un trabajo el que hay que seguir haciendo, interminable, infatigable, y todos nos vemos muy tentados, yo eso lo entiendo, ¿no? Como a creer que, bueno, en efecto, como vivimos en el país que vivimos, con las leyes que tenemos y demás, ahora ingresamos como a una etapa de la historia más plana, más mansa, más igualitaria. Y la historia está llena de avances y retrocesos, la historia es contradictoria, la historia es tumultuosa, digamos, no. Por supuesto que estamos infinitamente mejor, claro que sí. Claro. A la vez, todo esto, insisto.
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, hace menos de 2 semanas compartíamos la historia de 2 hombres que pudieron formar familia a través del vientre subrogado, la posibilidad de ser acompañados por la ley, que solamente pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, que todavía no es nacional, pero digo, todos esos avances es verdad que está a favor, pero queda mucho por conquistar. Y pienso también cuánto hay de cotillón para el afuera, que es esto, ¿no? Y después puertas adentro todavía no se ha cambiado la mentalidad. No. Es bastante, por otro lado, inevitable que haya cotillón, te quiero decir. ¿Por qué? Porque también nuestra población, la población a la que pertenezco, las personas LGBTIQ+, siempre fuimos un poquito rimbombantes, festivas, podemos ser muy vistosas si queremos. En el espectáculo siempre estuvimos, por ejemplo, digamos, en el teatro siempre estuvimos, ¿no? Cris Miró fue aquella vedette masivamente conocida, primera vedette trans de la Argentina en protagonizar una obra, pero antes de Cris Miró hubo otro montón de mujeres trans, por ejemplo, en el teatro de revista en la Argentina. Una de ellas fue Vanessa Show, pero además de Vanessa, tantas otras, que muchas de ellas, algunas afortunadamente están vivas y las he entrevistado en la radio en alguna ocasión, pienso en 2 o 3 en este momento mientras hablo con ustedes. Digo, es decir, el espectáculo siempre nos cobijó, hasta podríamos decir que siempre nos usó, si querés. Y hay algo de la situación de comparsa que nos gusta, nos tenemos que hacer cargo, que vemos en las marchas, ¿no? De manera tan colorida, y me parece que, y en las marchas de acá y del mundo entero, esto es así. Y bueno, eso somos también, y está buenísimo que así lo seamos. Por lo cual, digamos, el hecho de que haya un uso, como decís vos, ¿no? Festivo y nada más que festivo, que no se traduce en medidas o en políticas públicas, bueno, es bastante inevitable. A la vez, creo que Argentina, insisto en este punto, y esta es una apreciación objetivísima, creería yo. Argentina en este punto, hoy por hoy, sobre todo si miramos alrededor, si nos detenemos en Paraguay, si nos detenemos en Perú, pero también si nos detenemos en Brasil, que no solamente con Bolsonaro, Brasil desde antes de Bolsonaro, y hoy también tiene aproximadamente un asesinato LGBT por día en todo Brasil. Si nos detenemos en esas realidades, y Argentina, incluso en plena pandemia, promulgó el Congreso de la Nación una ley como la de cupo laboral travesti trans en plena pandemia. O antes, si quieren, el DNI no binario, que es una medida con la que yo, en lo personal, tengo algunas diferencias, pero independientemente de todo lo que podríamos discutir al respecto, bueno, eso fue posible. Ahora bien, no vivimos nada más que de leyes. Porque también las leyes se incumplen en nuestro país, ¿no? Recién hablabas de la ley de cupo trans, por ejemplo. Y ese tipo de leyes, al momento de ir a la práctica, ¿resuelven la problemática o siguen sin alcanzar? No tengo dudas de que le cambian la vida positivamente a muchas y muchos que, por ejemplo, logran un empleo formal. Siempre me gusta recordar, cuando hablamos de la ley de cupo laboral trans, que no obliga solamente a los estados a contratar personas trans, obliga también a las empresas privadas que le proveen servicios al Estado. Por ejemplo, la persona que aquí deja los bidones de agua, que le vende al canal de la ciudad los bidones de agua, digamos, esa empresa, para dar un ejemplo concreto, en la ley también está obligada a cumplir con el cupo. Pero de la misma manera que antes, con el cupo de las personas que viven con discapacidad, esa ley, que es muy vieja, no se cumple en la Argentina, bueno, hay muchos problemas con el cumplimiento de la ley de cupo laboral trans, hay que decirlo, hay problemas. Por momentos hay zonas en las que te enterás que no, y organismos del Estado en los que sí, y empresas que tardan, las empresas tardan, se resisten, esto también hay que decirlo. Es decir, no es para nada fácil. Hay empresas que sí, no quiero dar nombres ni quiero promocionar a ninguna, pero es verdad que hay empresas que sí se comprometen y más. Y a la vez también hay que entender que la población travesti trans viene de una historia, muchas veces, que hace que ingresar a un empleo formal sea muy desafiante. Primera cuestión, no terminan en general las personas trans, muchas de ellas, sobre todo las de cierta generación, no han podido terminar sus estudios. O sea, la cuestión de la terminalidad escolar es clave. Y luego la ley tiene un artículo que brega por la idoneidad, que es la misma idoneidad que tenemos que tener todos nosotros para poder cumplir con un trabajo. Digamos, si no pudiésemos ser periodistas nosotros, bueno, no podríamos, no demostraríamos idoneidad.
Y bueno, ese es un artículo que hace que lamentablemente, bueno, muchas de esas personas a veces queden afuera de ciertas posibilidades. Entonces, de vuelta, es un panorama complejo, no es un panorama simple. Acá no hay nada simple. Por algo es la diversidad. Simple no es. Sí, claro. Recién mencionabas al comienzo de la entrevista un dato también así como estadístico, así como mencionaste el caso de Brasil, que muere una persona por día. Dijiste que la expectativa de vida de una persona trans es de 40 años. Y ahí en ese punto, ¿cómo está el escenario de la salud y sobre todo de la salud pública? También errático, es una excelente pregunta. Que se puede pagar una obra social. Ni siquiera con una prepaga. Y ni siquiera si tenés obras, por ejemplo, ni siquiera una persona trans que hoy tiene obra social porque trabaja en el Estado y no sé, tiene alguna de las obras sociales del Estado, o si incluso tiene un poco más de plata y tiene una prepaga, que ya es un lujo. Es un montón. En la Argentina, exorbitante para cualquiera. Bueno, ni siquiera una de esas personas tiene garantía de ser atendida como corresponde. Porque ahí hay una cuestión grave también con la ley de identidad de género que tiene 11 años, que es de 2012, que es la implementación de un artículo, no me quiero poner aburrido, pero es que es el artículo concreto de la ley que obliga al sistema público y privado de salud a brindar justamente atención integral para aquellas personas que deseen transicionar, que quieran transicionar. Bueno, ese cumplimiento, el de ese artículo, se traduce en que en los hospitales, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, haya algunos hospitales que hacen muy bien su trabajo y que son realmente notables, pero en otro montón, o diría yo en la gran mayoría, no. Entonces, bueno, y así también en Nación, no es un panorama simple para nada. Y a la vez, cuando tienen protección o cuando tienen atención de vida, eso tampoco te exime de que vivas momentos muy desagradables en los hospitales y demás. El trato, el básico del trato, ¿no? La atención. Es un tema. El otro día estuve en una charla donde, por ejemplo, ya que estamos en una señal pública, está buenísimo poder decirlo. El Hospital Ramos Mejía, que es un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, no solamente en esto que estamos hablando funciona muy bien en este momento, sino además que tiene un área de salud sexual. Ya que estamos en el Día del Orgullo, un área de salud sexual concreta que trabaja y mucho sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, HIV, etcétera, que es ejemplar en este momento y que tienen un grupo, digamos, concreto de médicas, de médicos, de profesionales de la salud, buenísimo hoy. Digamos, ¿vieron cómo es la administración pública? A veces después, bueno, los proyectos cambian, es un lío, pero conquista en ese sentido. Sí, total, sí. Pero esto tan básico que ni siquiera llegar hasta ese punto, el llegar, presentarse y bancarse el trato del otro. Eso pasa permanentemente. Debe ser una pared enorme para poder derribarla, porque lo conversábamos acá con esta pareja que había venido a contar su experiencia y contaban que cuando pidieron las licencias, cada uno de ellos en su trabajo, para poder tener el espacio de crianza con sus hijos, una licencia de 3 meses, que es el máximo que se da bien acá en Argentina, le preguntaron, ¿y quién va a ser de mamá entonces? Me pareció terrible. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible y es violento y es una discriminación, digamos, alevosa. Pero a ver, también nuestro país es el que en este momento está discutiendo la licencia por paternidad. Por paternidad ya. En una pareja heterosexual que es de 2 días para el padre. Bueno, es demencial. O sea, en ese momento. Claro. Es una locura. No, bueno, por eso digo, finalmente el orgullo LGBT se cruza con otro montón de luchas. Con otro montón de luchas. Claro, es decir, no tiene nada más que ver con lo nuestro, que seguimos pataleando porque hoy nos preocupa y mucho la crisis climática, nos preocupan otras cuestiones sociales como estas que estamos conversando desde ya, bueno, la pobreza también, por supuesto, tantos otros factores que inciden y mucho y que golpean a veces mucho más rápidamente a la población LGBT que al resto de la población. Eso en pandemia se vio muy claramente. O sea, la pandemia en el mundo obligó a muchas personas LGBT a volver a la casa de sus padres, que es el territorio enemigo muchas veces. Claro, es el lugar por ahí más hostil. Es el lugar más hostil posible. Y ahí entonces, ¿qué pasó? Los organismos internacionales articularon denuncias muy fuertes porque mucha gente tenía que volver a sus casas y encontraba la destrucción directamente en sus casas, ¿no? La destrucción de sí mismos en sus propias casas. Claro. Bueno. ¿Y te pasa siendo un referente de tantos años? No soy un referente. Bueno, pero una persona, digo, que muchos se deben identificar con vos o deben escucharte y decir... Tu relato es muy potente, no puedo seguir por ese camino. Hoy encontrarte con
tal vez gente un poquito más joven, o tal vez de tu edad también, que te diga, me cuesta pasar el límite, cruzarlo y hacerme cargo de mi vida y poder enfrentarme a esa familia, como decís vos, o mi ámbito laboral. Digo, sigue pasando. Por supuesto, porque salir del armario es una violencia que todo aquel o aquella que no haya tenido que atravesarla, no solamente debe sentirse afortunado y afortunada, sino creo que no se la pueden imaginar. Hoy también lo conversaba esto con un colega de Perú, y le decía que para mí salir del armario... Mucha gente cree que salir del armario es de un día para el otro. ¿Viste como la imagen casi televisiva de que se abren las puertas y vos salís y ya está, y listo, todo solucionado? Bueno, no. A veces, como de los laberintos, solamente se puede salir por arriba. Y el armario mismo es un laberinto que está repleto de compuertas, entraditas, salidas, caminos sinuosos. Y de lo heredado, de lo absorbido, de los mandatos, de un montón de cuestiones. Exacto, no es automático. Nada de todo esto es automático, creo. ¿Hablaban este mismo tema con el colega de Perú? Sí, hablábamos de esto. Bueno, por lo que ya expresé, por ejemplo, con respecto a Perú, que es un país en este punto vacío, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, más en este momento a todos los derechos humanos, y en este momento concretamente contra la población campesina, por ejemplo, pero que la población LGBT está lejos de poder siquiera imaginar unión civil. ¿Se acuerdan que antes de matrimonio igualitario había unión civil? Bueno, unión civil. ¿Eso les parece de otro planeta? No. Es inconcebible. Y ya lo era con la presidencia anterior, con la de Pedro Castillo, y antes también con las sucesivas gestiones. Quiero decir, ahí hay algo... Y lo mismo pasa en Centroamérica. Ojo, en algunos países no, pero en muchos sí. La situación de El Salvador hoy, la situación de Honduras, pese a que uno podría pensar que está viviendo otro momento, sigue siendo una situación gravísima. Es decir... vivimos en una parte del mundo que en este sentido es dramática. Hay 69 países en el mundo que nos mandan a matar hoy. ¿Y por qué pensás que Argentina, dentro del contexto de la región, está en avanzada en ese punto? ¿A qué se lo adjudicas? Yo creo que la recuperación democrática en la Argentina, de la que se cumplen en diciembre 40 años, ha sido una recuperación democrática muy vigorosa, porque el terrorismo de Estado en la Argentina tuvo la intensidad que aquí nadie ignora, no necesito describirla. Y yo creo que nuestra salida de la dictadura fue una salida realmente fervorosa. Hay una parte de la población que llegó mucho más tarde a la democracia, por ejemplo, las personas trans. Las personas trans, las travestis en la Argentina tuvieron su DNI en 2012. Fíjense cuánto tiempo de la democracia tuvo que pasar para que esas personas accedan a la democracia, ¿no? Ahora bien, este es el país de los organismos de derechos humanos que han sido y son ejemplo en el mundo. Esta es la Argentina. Entonces, yo creo que eso ha robustecido las luchas de la diversidad sexual y hace que hoy algunos políticos, ahora que estamos en plena campaña, por más que sientan las ganas de decir barbaridades, no las terminen de decir. No las terminen de decir en contra de la población LGBT. No pueden terminar de decir algunas cosas, porque aquí hay protección, digamos. Hay un estado de la cuestión y un trabajo democrático hecho de verdad mucho más fuerte que en países de la región, que en países vecinos nuestros, mucho más fuerte que en Chile, sin ir más lejos. Por más que Chile tenga matrimonio igualitario, ley trans, etcétera, bueno, digo, en Chile hay como una especie de pulsión todavía pinochetista fuerte en la sociedad, en ciertas partes de la sociedad, y esa tradición democrática fuerte de la Argentina no está así de asentada en un país como ese. Yo trabajo mucho con el activismo de Chile, lo admiro profundamente, me encanta lo que hacen en general. Ahora bien, esto hay que decirlo y es así. Ahora, entre todas estas leyes que nosotros nombramos y que fueron, por suerte, instalándose en los últimos 15 años, no mucho más que eso, y que se ha avanzado, ¿qué te parece que es lo más urgente hoy por poder concretar? Yo creo que... porque viste que ya es difícil poner en este mismo momento, sobre la mesa hoy. Bueno, en este mismo momento está la marcha por los travesticidios y transfemicidios en las calles de la ciudad, del Congreso a Plaza de Mayo. Yo creo, en efecto, que
es vergonzoso para nuestra democracia, a 40 años de la misma, que haya personas que vivan un promedio de 35, 40 años por el solo hecho de ser personas no cis, es decir, trans, travestis. ¿Esa poca expectativa de vida a qué se debe, Franco? A la marginación total y absoluta. Pero digo, involucra por ahí la falta de cuidado y la desprotección por parte del Estado al momento de hacer rechazo. La transición. Sí, digo, por ahí estoy no solamente del Estado. Una teoría, digo, en el sentido de por ahí ingerir hormonas sin un control médico, sin un seguimiento. A eso me refiero. Se deteriora la calidad de vida de la persona. Eso, por supuesto. Y las situaciones violentas que tienen que pasar. Todas las violencias juntas. Es el derrotero de Tehuel de la Torre, que sigue sin aparecer, digamos, que salió de su casa por una changa que le habían prometido, porque como varón trans tampoco encontraba trabajo, siendo varón trans, porque esto también les pasa a los varones trans, y no volvió. Esa es una urgencia. Y a propósito de los varones trans, quisiera decir que tienen la tasa de suicidio más alta en la población LGBT de la Argentina, es decir, ahí hay otra también por ahí es un tema del que no se habla, es verdad lo que decís, el tema de la salud mental. Infinito. Claro. Bueno, son estadísticas que a veces nunca llegan a hacerse conocidas, por eso es interesante un día como hoy plasmarlo, ponerlo en conocimiento, trasladar la información, que se empiece a hablar, porque es la única manera de que alguien se ocupe, finalmente. Creo que sí. Después, los debates adentro del Congreso son enormes, son eternos, pero por lo menos empezar a plantearlos y ponerlos sobre la mesa, eso es importante. Sí. Y el que está en casa y que desconoce absolutamente, digo, vos decís estos números y la verdad a uno se le pone la piel de gallina. Es inconcebible. ¿A qué lo adjudicás esto que nombrás de los suicidios? ¿Es el no poder tener una contención? ¿Esto que marcabas desde el seno de la familia? Yo creo que, como siempre, frente al suicidio es multicausal, ¿no? Digamos, no hay una sola razón, pero básicamente es atribuible, insisto, a lo que antes denominé violencia estructural, digamos, a las múltiples formas de exclusión que las identidades trans viven desde el jardín de infantes. Obviamente hoy empieza a haber infancias que están creciendo de otra manera, que están viviendo de otra manera, pero a las que hay que proteger especialmente, porque se van cruzando también con maestras, maestros, directores, médicos, médicas. También son de otra generación, claro. Claro, que pueden arruinarles la vida en un santiamén. Estamos sometidos a ese riesgo, algunos más que otros, a diario. Y este es el punto, ¿no? No, pero por suerte esto que marcas, ¿no? Los chicos más chicos que ya atraviesan otra primaria muy distinta a las nuestras, vienen con otra cabeza. Total. Completamente evolucionados, donde no se están fijando el sexo, donde nada le parece raro, no tienen por qué explicar, o sea, están completamente naturalizados. Sí. Pero bueno, esa naturalización hay que poder acompañarla, no hay que descuidarla, ya que esa naturalización ocurre, hay que protegerla, hacerla crecer, cuidarla, no perderla, justamente no perderla, que no la pierdan las infancias. Y para que no la pierdan tiene que haber un convencimiento y una solidez en ese punto en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar al máximo estas fechas que muchas veces vemos en el calendario, ¿no? Sí. Que se usan en definitiva para tomar conciencia sobre determinado tema, ¿no? A veces sobre temas de salud, en este caso sobre una causa que embandera a su vez a muchas otras causas. ¿Y cómo se podrían aprovechar días como hoy para transmitir el mensaje y que se plasmen en acciones el día de mañana? Yo veo una proliferación total de mensajes, digo, basta asomarse a las redes sociales, ¿no? E incluso también en el espacio público, para esos mensajes constatarlos. Creo que ahí me voy a poner un poquito más como, si se quiere, original, pero voy a decir que creo que cada uno conoce muy bien la forma de conmemorarlo y de ¿Hay oportunismo? Perdón, te cierro con esta pregunta. Es probable, sí, es muy probable. Los derechos humanos en general siempre fueron un terreno, digamos, muy apto para el oportunismo en general, y la diversidad sexual forma parte de los derechos humanos, o sea que sí, es muy posible que haya oportunismo, pero creo que a la vez también hay muchas empresas y estados que empiezan a cambiar, ¿no? La válvula esa del oportunismo. El cambio es genuino, claro. Sí, a ver, no sé qué tan genuino, pero entienden que
que con algunas cosas mejor ya no ser tan oportunistas. Pero de todas maneras hay oportunismo aún en todas partes del mundo y en nuestro país también, sí. Bueno, la verdad que oportunidad enorme tuvimos nosotros hoy de poder escucharte, favor. Que ha sido un placer. Yo también, para sé mí que también. Se vienen proyectos lindos, que estás en radio también, así que quien te quiera escuchar también, ahora, ya. Ahora. Me están esperando. Que se viene con mucho trabajo el futuro también. Sí, y eso se celebra. Estoy haciendo... Bueno, tengo en la radio de la ciudad además el programa de diversidad sexual hace 11 años, que es el que me permite estar acá sentado y hablar como hablo, porque un montón de personas a lo largo de 11 años a las que entrevisto, que conozco, me han ayudado, me ayudan todo el tiempo a saber de esto. Claro. Yo he aprendido mucho con ese programa, que por suerte allí está y que, bueno, nada, es un programa a esta altura medio un clásico, muy reconocido y muy apoyado. Así que, nada, el agradecido soy yo. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias por venir a visitarnos y también compartir este momento con nosotras. Nos esperamos un corte, después del corte seguimos